En el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, el equipo de Huesos con Historia está a punto de trabajar un nuevo caso en torno a un misterio arqueológico sin resolver. Nuestro siguiente caso tiene un nombre maravilloso, se llama Windy Pits. Bien. Tenemos restos humanos que abarcan 3000 años. Al instalar un laboratorio forense móvil, investigarán los restos desconcertantes de más de 20 personas descubiertas aquí, en cavernas subterráneas. Se cree que datan de antes de la conquista romana de Britania. La ubicación es mucho mejor. Los páramos de North Yorkshire, En mi zona. en invierno. Sí. ¿Quiénes son? ¿Y por qué sus huesos están aquí? Quizás les tomó a 4 o 5 personas dominarlo. ¿Son cementerios de la Edad de Hierro? ¿O existe una explicación más siniestra de cómo se convirtió en el último lugar de descanso de tantas personas? Si estos huesos fueran un caso forense, le diría a la policía que necesitamos echarle un vistazo más de cerca. La investigación hará brillar a un periodo desde hace mucho olvidado de nuestra historia antigua. Fue un tiempo de rituales brutales y creencias singulares, en el cual las personas vivían temerosas de lo que había debajo de la superficie de la tierra. Golpe de gracia, saldría un chorro de sangre. La ciencia forense moderna finalmente podrá resolver el misterio de lo sucedido en Windy Pits y cuáles verdades oscuras y sorprendentes surgirán sobre cómo vivimos hace 2000 años. Huesos con Historia, los esqueletos de Windy Pits. Las osamentas en las que se centra esta investigación se exhumaron de una red extraordinaria de cavernas de piedra caliza, esculpidas en el paisaje de los páramos de North Yorkshire. Se cree que hay 22 personas entre los restos, pero información sobre quiénes eran y cómo murieron ha permanecido tentadoramente mucho más allá de nuestro alcance. Con tantas preguntas todavía sin responder, arqueólogos locales cuidadosamente colocan los huesos en una unidad forense móvil, cerca del lugar donde los exhumaron por primera vez. Esperan que una investigación nueva, el uso de la ciencia así como un análisis histórico, ayude a explicar qué sucedió aquí. Bien. Esto es interesante. La antropóloga forense, la doctora Santi Mallet, llega para realizar la primera evaluación visual de los huesos antes de reportárselo a la líder del equipo, la profesora Sue Black, en Dundee. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Creo que habrán 22 individuos, tal vez más, tal vez menos. Pero debemos preguntarnos qué hacen en medio de los páramos de North Yorkshire. Cuando 3000 años valiosos de historia están involucrados, no puedo ni siquiera imaginarme en qué convertirá esto. El arqueólogo Graham Lee pone al tanto a Santi sobre el descubrimiento de este montón de restos humanos únicos e inusuales. Esperaba que vinieras porque lo que tenemos aquí es realmente un rompecabezas. ¿Qué sabes de ellos? Todos los huesos provienen de un lugar llamado Windy Pits, que son fisuras naturales donde la roca se quebró y creó unas especies de cavernas bastante profundas a la orilla de los valles. Cuando las personas empezaron a explorar Windy Pits, empezaron a encontrar esos fragmentos de hueso humano. Se cree que las osamentas abarcan muchos miles de años, desde los tiempos romanos hasta cerca del año 2000 a.C. El equipo quiere enfocar su investigación en un grupo de 4 individuos que encontraron juntos en una de las cuevas más profundas conocida como Slipgill. Todos estos provienen de una de las fosas, Slipgill, la cual es una de las fisuras más profundas y empinadas. La datación por radiocarbono señala que puede ser del primer siglo antes de Cristo hasta el inicio del segundo siglo después de Cristo. Los encontraron apilados al fondo de la fosa. Virtualmente, es una caída de 23 o 25 metros, prácticamente hacia abajo desde la entrada, así que todos terminaron de alguna forma aplastados al fondo con rocas y otros detritos. Se ha sugerido que podría ser de una familia.
Pero ¿por qué una familia podría terminar muerta en una cueva? En el sitio donde se encontraron, Santi ve por sí misma por qué a estas cuevas se les llaman los pozos de viento. Ahora estamos sobre Sleepgill, la cual es una de las fosas más profundas. Puedes ver que aquí toda la vegetación se mueve. Este es el resultado de las corrientes de aire caliente que suben desde la boca de los Windy Pits. Ya veo por qué pudo haber sido un lugar realmente misterioso. Luz espeluznante, ¿verdad? Sí lo es. De regreso al laboratorio móvil, Santi comienza la tarea de darle sentido a las osamentas misteriosas. Buscará señales que puedan confirmar la edad, el género y cualquier evidencia de traumatismos. Pero los esqueletos, al estar incompletos, resultan ser un obstáculo mayor para intentar establecer la identidad de los muertos. Esta no concuerda exactamente con este. Por suerte, tenemos un poco de cráneo aquí, así que este podría funcionar para la reconstrucción. Mientras el examen inicial continúa, encuentra una lesión curiosa en la mandíbula de uno de los hombres. Ahora, esta podría ser nuestra primera señal de traumatismo significativo. Esto luce como una lesión producida por una fuerza cortante al costado de la mandíbula, la cual estaría justo por la línea de la mandíbula. Esta no es una herida que se infligió con tiempo suficiente antes de la muerte como para que el hueso empezase a regenerarse. Así que mi impresión inicial sería que esta es una herida que pudo originarse cerca del momento de la muerte. Por lo menos una de las 4 personas de Sleepgill no pudo haber muerto de causas naturales. Tenemos algunos elementos interesantes mezclados. Tenemos una lesión por fuerza cortante en un grupo bastante robusto. Es interesante. Al rastrear los eventos de forma forense cerca de la escena de la muerte y obtener pistas sobre quiénes eran estas personas durante su vida, ¿podrán descubrir qué sucedió aquí? Este caso promete llevar al equipo de vuelta a un periodo en gran parte sin registrar de la historia británica. Es una oportunidad inusual de construir un recuento personalizado de la vida y muerte en Britania hace 2000 años. De regreso a las oficinas centrales en Dundee, primero deben coincidir en la dirección que la investigación tomará. Santi pone al tanto a la profesora Sue Black, al igual que a la profesora Caroline Wilkinson, quien está a cargo de la reconstrucción facial. Una de las cuevas literalmente es como un agujero en este bol en la tierra y básicamente baja directamente, es como una chimenea. Así que obviamente depositaron a las personas aquí adentro y no estamos seguros del por qué. Para ayudar a comprender la forma y tamaño de la cueva Sleepgill, donde se encontraron a los 4 esqueletos, Santi les muestra una reconstrucción en 3D. La imagen computarizada realmente les ayudará a tener una idea visual del tipo de sistema del que hablamos. ¿Pueden ver eso? Esto es un tipo de páramo descampado y desolado. Ahora bajará a la cueva para que puedan ver el pozo. Es bueno. Sí. Es enorme, ¿no creen? Es increíble. Aquí pueden ver cómo los cuerpos pudieron haber caído. Una vez que bajaban por el canal y por esa prominencia, aquí es donde hubieran aterrizado. Al asumirse que son los huesos de un hombre, una mujer y 2 adolescentes, la pregunta obvia que surge es ¿por qué? Uno debe preguntarse por qué. ¿Por qué colocaron a personas aquí? ¿Esto es solo un ritual? ¿O asesinaron a las personas y las escondieron? Los ocultaron. Exactamente, sí. Para intentar conseguir respuestas concretas sobre quiénes fueron estas personas, muestras de hueso tomadas en el campo se enviarán para realizarles pruebas forenses. La prueba de ADN es la más obvia. Evidentemente buscamos una relación biológica la cual vincule a todos o cualquiera de los 4 individuos. Los 4. Sí. La datación por radiocarbono ya se realizó con los huesos y los ubica alrededor del 1 siglo después de Cristo. Eso solo nos deja con el análisis de isótopos estables. Claro, sí. Así que obviamente con eso nos preguntaremos si eran nativos y si siempre lo fueron. Pero también nos dirá un poco sobre su dieta. Exactamente. Y posiblemente la calidad de vida, estándares, también ese Está tipo de bien. cosas. Así que realizaremos el análisis de isótopos estables. Además de todas las pruebas que podamos hacer, creo que realmente necesitamos ver el contexto más amplio.
Posiblemente, ¿quién usaba esto como un cementerio, una fosa común ¿Por o qué? fue un accidente? ¿Por qué? La imagen más amplia. Es un verdadero rompecabezas intrigante, ¿verdad? Sí, no lo es. No. No es normal. No hay nada es normal al respecto. Así que tenemos una historia. Sí. Hay que descubrir cuál es la historia más probable. Sí. Una de las primeras pruebas es la de ADN. Esto podría establecer si los esqueletos tienen más que su lugar de descanso en común. ¿Son familiares? Tenemos a una mamá, un papá y 2 hijos adolescentes. La única forma con la que podremos saberlo es si extraemos el ADN y vincularlos a través de él. Pero entre más antiguos sean los huesos, más difícil es obtener resultados valiosos y solo la ciencia no será suficiente para resolver este caso. La datación por radiocarbono ubica nuestros esqueletos en la parte más temprana de la ocupación romana, y si eran nativos, tendrían un estilo de vida prerromana de la misma forma en que las personas existieron dentro y alrededor de los páramos por milenios. Santi llegó a una aldea tradicional de la Edad de Hierro para reunirse con el arqueólogo Steve Sherlock. Quiere entender cómo la gente de Slipgill pudo haber vivido y por qué sus restos estarían en una cueva. ¿Los individuos de Windy Pits vivieron en algo como esto? Vivieron en este entorno, de hecho, dentro de este tipo de estructuras. ¿Cuántas personas vivían en una casa como esta? Una familia de entre 8 o 10 personas. ¿Cuántas casas como esta conformaban una comunidad? Pudieron haber 4 o 5 casas de este tamaño en una aldea concurrida. Entonces eso sería como una comunidad grande. De hecho lo es, pero no debemos pensar solo en esta comunidad. Habría otra en la cercanía. ¿Interactuaban entre ellas? Comercializaban, cultivaban y se comunicaban entre ellos, se apoyaban y ayudaban. Aquí hablamos de una sociedad, no de grupos individuales. Durante la Edad de Hierro, la población británica superaba el 1.000.000 de personas. Esta era una cultura y sociedad sofisticada. Curiosamente, Steve está convencido de que las cuevas generalmente no las hubieran usado para entierros o fosas comunes, como los arqueólogos los llaman. El rito funerario normal muy bien pudo haber sido la cremación, esparcir las cenizas al viento o el entierro de personas en lugares cerca de los asentamientos a mucha distancia de Windy Pits. Así que realmente es un tipo diferente de tumba. Es una fosa común diferente en términos de escoger la ubicación y potencialmente solo escoger a ciertas personas para enterrarlas en esos puntos. Y si las personas no viven en los alrededores inmediatos, les toma mucho esfuerzo enterrar a las personas ahí. De hecho, eso nos dice que hay una acción religiosa en esto para escoger a las personas y los lugares por una razón especial. Esto apunta a que el descubrimiento de los esqueletos en Slipgill es algo inusual y especial, incluso para la sociedad de la Edad de Hierro. ¿Cómo terminaron los cuerpos a varios metros abajo en la oscuridad y por qué? Quizás los huesos finalmente ofrezcan algunas respuestas. De regreso al centro en Dundee, el equipo está desesperado por tener una pista nueva. Se reúnen para recibir los resultados del análisis de ADN. El doctor Ian Burns, de la Escuela Royal Holloway de la Universidad de Londres, tiene la difícil tarea de intentar responder a la pregunta de si los huesos de 2000 años de Slipgill son de personas que están genéticamente relacionadas. Estamos muy atentas a cada una de tus palabras con la esperanza que nos digas algo que sea muy emocionante. Y tienes la palabra. Sí, Ese rostro lo dice todo. Continúa. básicamente tuvimos un par de inconvenientes al obtener el ADN de este material. Y simplemente no hay nada que sea confiable. Creemos que hay muchas secuencias, una encima de la otra, por lo que pensamos que están contaminadas. Bien. No creo que haya algún ADN real de esos individuos en las muestras que nos dieron. Son noticias decepcionantes. Ian piensa que los huesos pudieron haberse contaminado, lo cual hace imposible responder si el hombre, la mujer y los adolescentes están relacionados. Así que realmente no ayuda a la historia de ninguna forma porque potencialmente todavía podrían ser una familia y estar ligados genéticamente. Y simplemente no podemos decir. Sí. Bien, es decepcionante, pero que así sea. Así es como funciona la ciencia. Sí. Muchas gracias. Lo siento Gracias por mucho. eso, Ian. Adiós. Fue un gusto Gracias, hablar contigo. Adiós. Ya que el ADN falló en ofrecer cualquier pista, Sue siente que es momento de examinar los huesos por su cuenta.
Al examinarlos en busca de causas posibles de muerte, comienza con la herida en la mandíbula del adolescente hombre. Lo que tenemos es un corte en el hueso. No es un instrumento con hoja delgada, es una hoja grande, por lo que podríamos estar hablando de un hacha, un machete, algo que tenga una hoja larga. No luce como un cuchillo de cocina, ya que tiene una abertura amplia y una punta angosta donde se detuvo antes de que lo sacaran. Cuando el instrumento subió por la mandíbula, lo que pasó fue que la fractura se extendió por aquí y hacia arriba, hasta la base de este diente. Sue cree que esto no fue autoinfligido. Tal vez lo asesinaron. Ciertamente causó mucho dolor y desangramiento. Pudo haber resultado en la muerte. Alguien más causó esto. Alguien más infligió esto en este individuo. Y es un individuo joven. Luego, en los huesos de las piernas del hombre adulto, encuentra más marcas sospechosas. Es un patrón que es bastante consistente con una fractura que se conoce como fractura en tallo verde. Así que se comporta muy diferente de un hueso viejo que no tiene mucho contenido de agua y material orgánico dentro de él. Lo que no tenemos es ninguna evidencia de sanación. Así que esto es consistente con una persona quizá muerta, tal vez moribunda, cuando la dejaron caer desde tal altura. Todavía no hay pruebas, pero Sue presiente que llevar toda la evidencia tan lejos definitivamente hace surgir una imagen de una muerte sospechosa para este grupo. Si estos huesos llegaran como un caso forense, le recomendaría a la policía, necesitamos echarle un vistazo más de cerca, hay algo muy sospechoso aquí. Uno puede cortarse cuando se afeita, pero con seguridad uno no se corta así de profundo al afeitarse. Así que la lesión cortante es indudablemente sospechosa. Santi tiene una espera agonizante para regresar a Sleepgill. Le interesa comprobar la teoría que las fracturas en los de las piernas del hombre adulto pudieron causarse al caer a la cueva. Pero las cuevas son hogares importantes para los murciélagos y el acceso está restringido. Finalmente llega la primavera y puede reunirse nuevamente con el arqueólogo Graham Lee y el espeleólogo local Martin Rowe. Encantada de conocerte. ¿Crees que sea muy peligroso ahí dentro? Para cualquiera que no tenga el equipo correcto, entonces posiblemente lo será, porque justo detrás de mí hay una caída de 16 metros hasta el piso. Es profundo, ¿verdad? ¿Hasta abajo? Hasta abajo, sí. Incluso un espeleólogo experimentado como Martin lo piensa 2 veces antes de entrar a Sleepgill. Descenderá cuidadosamente para mostrarle a Santi el interior de la cueva a través de una cámara instalada en su casco. Por primera vez verá la anatomía real del lugar final de descanso de los esqueletos. Los primeros pocos metros de Sleepgill tienen una inclinación suave, antes que Martin alcance el pozo principal. Solo te diré lo que hago. Me muevo en dirección a la parte superior de la gran caída. Y deberías ver un gran agujero oscuro frente a mí. Sí. Bien. Mira eso. Es como entrar en un abismo, ¿cierto? Sí. Se puede ver que no hay nada debajo de él. No. La cueva tiene 16 metros de profundidad. Ciertamente es una caída potencialmente fatal. Una serie de rocas salientes hacen del descenso final algo particularmente arriesgado. Así que ahora tocará donde encontraron los cuerpos en esa especie de pendiente rocosa. Sí. Exactamente. Ya estoy en el fondo. Lo que haré es encender la luz grande y les mostraré cuán lejos he llegado desde la superficie. Bien, genial, gracias. Cielos, mira eso. Es un lugar extraordinario y que permaneció igual por miles de años. Es una gran distancia. ¿Puedes ver la naturaleza de la fisura? ¿Es muy estrecho para bajar? Sí, lo es. Es muy angosto. Mira. Es fantástico. Esto concuerda con la idea de que nuestro hombre cayó desde una gran altura.
Así que una vez que un cuerpo entra, se deslizará por esa chimenea, rebotará en algunas rocas en su caída, alejándose de la saliente y aterrizará en el fondo, abajo, sobre esta pendiente Eso rocosa es. de aquí. Sí. No puedo imaginar que alguien salga con vida de ahí. Santi se alegra de que las heridas del hombre concuerdan con que la cueva sea la escena de la muerte. Pero ¿por qué estaban estas personas aquí? ¿Cuál era el significado de este lugar? Bien hecho. Mientras tanto, en Dundee, Caroline comienza la reconstrucción facial. Ninguno de los 4 esqueletos del grupo tiene un cráneo completo, pero Caroline espera tener suficientes piezas para reconstruir el rostro del hombre adulto. Bien, tenemos muchas piezas. Y parece que cuando las junto concuerdan. Es claro que esa pieza coincide ahí. Tenemos secciones grandes que ya se ensamblaron, que necesitan un par de ajustes, pero nuevamente tenemos otras piezas grandes que coinciden. Pero esto realmente no es un problema para nosotros porque podemos escanearlas y luego podremos ver las líneas de unión en el escáner y podremos ajustar la pieza en la computadora, por lo que facilita mucho deshacerse de este pegamento y pegarlo nuevamente. Pero no tienen una parte crucial del cráneo. Noté que no tenemos huesos nasales, los cuales están justo aquí, en la parte superior de la nariz. Son muy importantes para predecir la nariz. Y solo eso nos falta. A partir de eso haremos algunas estimaciones. Ahora que Caroline examinó el cráneo de 2000 años, usará tecnología del siglo XXI para reconstruirlo. La investigación de Santi indica que las cuevas generalmente no se usaban en las prácticas funerarias de la Edad de Hierro, así que necesita continuar tras el rastro del por qué una cueva como Sleepgill debió ser importante. Viaja a los valles para reunirse con Tom Lord de la Universidad de Lancaster. Muchas gracias. Tenemos un día bastante etéreo para visitar la cueva. Tom cree que para nuestros ancestros las cuevas tenían un significado importante. Miren esto. Ciertamente es muy oscuro e imponente. Viajaremos por debajo de la tierra, entraremos a otro mundo, a un mundo subterráneo. ¿Así es como nuestros ancestros realmente considerarían a este lugar? Eso creo. Muy bien. Esta cueva es húmeda y muy resbaladiza. Tom encontró evidencia que explica cómo las cuevas se usaron en la Edad de Hierro. Eso incluye huesos humanos y artefactos. Cree que la forma en que se colocaron objetos preciosos como estos sugieren que las cuevas eran muy importantes espiritualmente. Tom cree que los objetos valiosos se colocaron en las cuevas, quizá como ofrendas votivas o como parte de rituales. Podríamos ver que algunas de estas cavernas profundas que se crearon hace alrededor de 5000 años, de hecho se usaron para sacrificios humanos y animales en ciertos momentos. Así que esto podrían ser ofrendas a los dioses. Ofrendas a los dioses del Mundo subterráneo. mundo subterráneo. La idea de un mundo subterráneo surgió a través de la historia y de las culturas. Las cuevas se veían como portales a un lugar misterioso entre el mundo de la superficie y otro. La evidencia de Tom también sugiere una explicación nueva para cómo los individuos de Sleepgill murieron. Él cree que pudieron haber sido parte de un tipo de rito de sacrificio. Los arqueólogos nos dijeron que existe una posibilidad de que haya un elemento ritualista en la forma en que estos individuos terminaron en estas cuevas. Indiscutiblemente tenemos evidencia de violencia interpersonal antes de que estos individuos se encontraran con la muerte. Hay alguna evidencia de que cuando bajaban a la fosa se fracturaron los huesos debido a la caída, pero no hay evidencia de que hayan sanado. Si estuvieron vivos al fondo de la fosa, no fue por mucho tiempo. Pero eso no solo es la evidencia proveniente de los huesos. Creo que es muy probable que los mataran antes de que cayeran por la fosa. Para comprobar esta teoría nueva,
de que conscientemente sacrificaron a las personas de Sleepgill, se envían los huesos al hospital Ninewells para una tomografía computarizada. Esto revelará información nueva invisible a simple vista. La evidencia ya indica que el hombre adulto se fracturó la pierna. Pero Sue y su colega, la doctora Ruth Eifa, ahora encuentra evidencia nueva. Esta vez en el fémur perteneciente a la mujer adulta. Mira, ese es el fémur. Esa es una fractura en ala de mariposa. Hermosa. Ese es el tipo de fractura que es un tallo verde. Así que es un hueso que cayó y que todavía tiene toda su flexibilidad y plasticidad, pero está fracturado. Produce un patrón muy diferente, así que al igual que el otro fémur, creo que fue un tipo de fractura perimortem, alrededor del momento de la muerte. ¿No es interesante? Encontraron exactamente el mismo tipo de fractura en los fémures del hombre y de la mujer adulta causada cerca del momento de la muerte. Sue no cree que sea solo una coincidencia. Cree que puede indicar un intento deliberado de inmovilizar a los dos adultos. Las fracturas en los fémures de ambos adultos apoyan la idea de que los esqueletos murieron al mismo tiempo y posiblemente mediante el mismo método. Es un avance para el equipo. Esto y el golpe potencialmente fatal a la cabeza en el chico adolescente llevan a preguntas nuevas. Si estamos ante un sacrificio humano, ¿cómo y por qué murieron? Santi lleva los últimos hallazgos a la profesora Miranda Aldous Grimm de la Universidad de Cardiff, una experta de los rituales de la Edad de Hierro. Concuerda con que las osamentas muestran señales de ser sacrificios rituales. Dado el hecho que muestran heridas repetidas y donde se colocaron en un sistema de cuevas, eso llama mi atención en términos de un posible sacrificio. Y el hecho que pasó hace mucho tiempo sugiere que este lugar es especial y que las personas que conocieron la muerte de una forma ritualista las pudieron haber colocado deliberadamente ahí. Al estudiar la evidencia en detalle, Miranda recreó un escenario de lo que sucedía durante un sacrificio humano de la Edad de Hierro, y todo se centra en la idea de sobreactuar la muerte. Si me sacrificas, ¿qué me harías? Bien, te podría drogar, podría darte algunas hierbas o alguna sustancia psicotrópica, quizás para que seas más permisiva, porque de otra forma podrías resistirte. Obediente. Y luego te haría girar lejos de mí. ¿Correcto? Te golpearía fuertemente 2 veces en el cráneo y eso lo agrietaría. Para entonces estarías aturdida y quizás apenas consciente, al borde de perder el conocimiento. No olvides que este es un teatro y tienes a muchas personas observándote. Y es un espectáculo. Es muy importante. Lo siguiente que haré es estrangularte. Oh, ¿está bien? ¿Te amarro? Bien. Dejaré eso en su lugar. Ahora, estás al borde de la muerte, pero no estás muerta, no lo olvides. Luego, el golpe de gracia. Te degollaré, y como ya te estrangulé, habrá un gran chorro de sangre y vítores de toda la comunidad. Con eso se completa el sacrificio. Sí, ahora seguramente estoy muerta. Por supuesto. ¿Por qué hay tantas formas de hacerlo? Es decir, me drogaste, me estrangulaste y ahora me degollaste. En parte es porque la violencia exagerada es necesaria para que el sacrificio sea realmente efectivo. Mira la inversión en tiempo, trabajo y esfuerzo que se necesitó para sacrificarte. Pero también tengo que representar a la comunidad completa que te sacrifica, tal vez para purificar a la comunidad de todos sus pecados, maldades, enfermedades y contaminación. Así que si no tienes un entorno pantanoso y solo está en las cuevas, ¿qué pasará? La muerte sucedería afuera de las cuevas y luego los depositarían. Habría rituales, oraciones y fuegos, y tal vez también habrá fiestas. Todo para enviar tu alma a ese lugar donde ya no puede lastimar a nadie y donde la comunidad se purifica. Miranda también cree que otros rituales vinculados al sacrificio, tales como remover tejido blando de un cuerpo, también puede dejar marcas en los huesos. Pero la condición de los huesos de Sleepgill siguen siendo un desafío en la batalla de recrear un escenario convincente sobre cómo murieron estas personas.
Así que, si sacrificaron a nuestras personas en Slipgill, ¿fueron miembros de la comunidad local o eran foráneos? El equipo espera que el análisis de isótopos estables de los huesos pueda arrojar un poco de luz. Si las firmas químicas de los dientes y huesos son consistentes con esos encontrados cerca de los páramos de York, entonces indicará que las osamentas nacieron y vivieron en el área. Esto podría sustentar la idea de Miranda del sacrificio comunitario. Sue reúne al equipo para los resultados. Lo que básicamente presentaron fue una muestra de muy buena calidad, granos típicos basado en una dieta casi sin pescado. Bien. Eso es muy interesante. Lo que también mostró era que eran nativos del área. El grupo más cercano en el que se encuentran está localizado en el lugar donde se encontraron. Es más probable que sea un ritual que algo Sí. por venganza. Sí, supongo que sí. Nuestras personas de Slipgill eran nativos y posiblemente hubo violencia cerca del momento de su muerte, pero si fueron sacrificios humanos, se ofrecieron voluntariamente o los ejecutaron. A pesar de la evidencia que ahora se acumula, Sue se rehúsa a concluir la teoría del juego sucio hasta que tenga más pruebas. No descartamos el hecho que necesariamente no es un ritual. No descartamos esta posibilidad porque tu imaginación puede desenfrenarse. Intentaremos mantenernos tan enfocados como podemos. Los arqueólogos dicen que consideremos un ritual. Pero ¿qué es lo que nos dice la fisonomía de los huesos? ¿Hay algo más ahí que apoye esto o que lo refute? Hasta ahora el equipo se enfocó en los 4 individuos de Slipgill, pero 18 esqueletos más se encontraron en otras cuevas de Windy Pits cerca de la misma área. Sue ahora pone su atención en algunas de esas otras osamentas. Este es un pedazo de tibia. Está un poco dañado en la parte superior y abajo. Y presenta lo que parecen ser tres líneas paralelas. Bien, esto no es natural. Tampoco es trabajo de roedores. Lucen como si bien pudieran ser marcas de cuchillo o al menos una hoja afilada. Estas son marcas paralelas de corte. Son una repetición de la misma acción en el mismo lugar. Solía trabajar en una carnicería antes de comenzar mi carrera académica. Y recuerdo retirar carne de los huesos de las vacas y algo por el estilo. Este es el tipo de marca que uno deja detrás mientras quitaba el músculo del hueso. Eso también podría ser. No, uno tiende a ir demasiado lejos porque lo que terminas haciendo es ir por el camino sensacionalista. Y lo último que la ciencia forense quiere es ir por ese camino. Pero luce como si hubieran quitado el músculo. ¿Por qué se quita el músculo de un hueso humano? No lo sé. Creo que solo haremos conjeturas. Si esas en realidad son marcas de cuchillo, la investigación tomará una dirección mucho más siniestra. La palabra que todos quieren decir no es la que diremos, canibalismo, porque no hay evidencia de eso. Todo lo que se tiene es evidencia de marcas de cortes. No sabemos para qué se usaba ese tejido. Sin embargo, es un giro escalofriante en la historia. Santi quiere determinar qué significan las marcas de cortes en los huesos y viaja a la Universidad de Oxford para reunirse con el Dr. Rick Schulting, un experto en arqueología prehistórica. Si viera este tipo de marcas en un hueso animal, pensaría que es carnicería. Pero este es un hueso humano, así que ¿por qué tenemos estas marcas en el hueso de una pierna humana? Es poco probable que se comieran la carne de esta persona como lo haces con un animal porque tenemos evidencia muy cuestionable del canibalismo durante este tiempo en Britania.
Si esto fuera en el Neolítico, podríamos pensar en descarnar los huesos para limpiarlos como parte de la reunión con los ancestros. Pero, ¿cómo es que remover el tejido blando de los huesos ayuda a las personas a acercarse a sus ancestros? Algunas personas en momentos y partes del mundo diferentes creen que la muerte es un proceso y no se completa hasta que la putrefacción del cuerpo esté completo y no te quedas más que con los huesos limpios. En ese punto, el alma, si quieres llamarla así, asciende hacia los ancestros y a veces hay un interés en acelerar el proceso al arrancar las articulaciones y músculos. De acuerdo con Rick, la práctica de remover la carne es improbable que sea una señal de canibalismo, pero fue una forma de permitir que los muertos cruzaran al siguiente mundo. Pero también hay más explicaciones siniestras. Debemos estar abiertos a varias posibilidades. Algunas de ellas podrían ser con el lado negativo de las cosas, el lado oscuro. Y hay alguna evidencia de cosas un poco extrañas e inusuales que sucedían con los restos humanos en la Edad de Hierro en diferentes partes de Britania. A veces eso incluye separar el cuerpo y desplazar pedazos. Generalmente pareciera ser que el cráneo recibe un tratamiento especial. Hasta ahora, todas las personas cuyos huesos se encontraron en las cuevas en los páramos han permanecido anónimos. Pero finalmente, el rostro de uno de ellos empieza a tomar forma, el hombre adulto de Slipgill. Nuestro mayor problema con este cráneo fue que tenía múltiples fragmentos y no teníamos mucho de la mandíbula. Chris hizo un trabajo fantástico en la reconstrucción de la mandíbula con un solo pedazo de mentón, lo cual es extraordinario, y lograr completar el cráneo de muchas piezas también es un trabajo bastante difícil. A partir de eso, es el mismo proceso de cualquier reconstrucción. Creamos los músculos y le colocamos la piel, pero el reto más grande fueron las condiciones del cráneo. Bien, veamos la piel. Y se convierte en un individuo de aspecto interesante. Eso no era lo que esperaba ver en absoluto. De hecho, luce un poco masculino, y no esperaba verlo así de masculino, porque la parte superior de su cabeza es bastante delicada. También tiene esa gran mandíbula prominente abajo, y realmente tiene orejas muy pequeñas. Orejas pequeñas, nariz pequeña, en términos de estatura. Me gusta bastante. Bien. Obtuvimos un rostro bastante razonable de un cráneo en muy malas condiciones. La finalización de la reconstrucción facial marca el final de la investigación. El equipo ahora reportará sus hallazgos a la comunidad local. Santi y Sue vinieron a la mansión Duncombe, no tan lejos de Windy Pits. Están aquí para devolver las osamentas a los arqueólogos locales y presentar los resultados del caso. Aunque dieron grandes pasos, a Sue le preocupa que no haya suficiente evidencia en los huesos para confirmar que sacrificaron al hombre Slipgill. Sue ve por última vez los restos de Slipgill. Santi, ¿tienes un minuto? Nota algo en el cráneo del hombre adulto que no había visto antes. ¿Qué encontraste? No sé. Pero este es el parietal izquierdo. Bien, así que esto está ahí. Puedes ver una línea de corte a lo largo. Hay otra debajo de esta y hay otra debajo de esa. Sue encuentra muchas líneas paralelas de corte alrededor de la parte superior del cráneo. Son marcas de cortes que... Gira tu cabeza un poco. Tenemos marcas de cortes que vienen por acá. Y luego tenemos algunas que están ahí atrás. Parece que Sue detectó señales de que arrancaron la cabellera en la mujer adulta. Como Santi descubrió, esta práctica de remover la cabellera de la coronilla de la cabeza sí se realizaba en la Britania de la Edad de Hierro y pudo ser parte de muertes ritualistas. Para Sue es suficiente para finalmente destacar los eventos que rodean la muerte de este hombre.
Normalmente no apoyo las ideas de descarnados, sacrificios y rituales y ese tipo de cosas, como cualquier persona les dirá sobre mí. Pero a veces cuando se está ante la información y se pasa por todos los resultados posibles, solo queda una opción. Estos hallazgos tendrán un significado más profundo para la comunidad local y para los expertos que estudiaron estas osamentas por décadas. Esperamos mucho tiempo para tener más información sobre las osamentas de Windy Peaks, así que esto es muy importante. Hay muchas preguntas desconocidas para las cuales hoy esperamos obtener respuestas. Sue y Santi explican los devenires del caso que las llevó a la conclusión de que este no es un entierro natural. ¿Fueron ahí con el conocimiento de lo que les sucedería o subieron ahí de alguna forma incapacitados? Además de todas las cuevas, no las usaron como un tipo de tumba normal para entierros, así que ¿por qué las personas fueron hasta ahí? Potencialmente causado por eso, porque sí concuerda bastante bien. Luego llega el momento para que Sue anuncie su descubrimiento de último minuto. Se necesita una gran cantidad de persuasión para que yo hable sobre personas sacrificadas a los dioses y colocarlos en portales para que no regresen. Simplemente me incomoda. Pero entonces, esta mañana, echamos un vistazo más de cerca a algunas de las áreas mientras preparábamos a los esqueletos y nos encontramos algo que no habíamos notado antes, y todo se relacionaba con este hombre. Solo en la cabeza de este hombre encontramos evidencias de que lo descarnaron. Encontramos algunas marcas paralelas de arañazos que tienen un ancho similar en varias partes a lo largo de su cráneo. Son muy delicadas, pero están ahí. Descarnaron. Por cualquier razón descarnaron. Solo arrancaban carne de la cabeza, casi en una forma de arrancar la cabellera, porque no está en el rostro ni tampoco en la parte trasera de la cabeza. Simplemente es cerca del área de la coronilla. Así que colocaron un cuchillo y simplemente los rasgaron. Las marcas de cortes en el cráneo son la pieza final de evidencia de que por lo menos a uno de los esqueletos de Sleepgill lo asesinaron casi con certeza en un ritual. Es una historia aterradora. Lo ubicamos en un entorno el cual es más bien atemorizante. Es un lugar espeluznante que debió tener alguna importancia en la comunidad local. Lo llevaron hasta ahí y quizá lo inmovilizaron, lo asesinaron. Se puede asumir que por una persona o por una comunidad, y luego pasó por un ritual para remover su cabellera, por lo que fue arrancada. Pero ahora es momento de que el equipo revele el rostro del hombre, cuya vida terminó con tal violencia. Ya que solo había un cráneo, solo pudimos reconstruir un rostro. ¿Quieren ver cómo lucía? Sí. Sí, vamos. Tiene un rostro un poco tosco, ciertamente luce como un individuo bastante robusto, ¿verdad? Me gusta. Tiene asimetrías ligeras en las órbitas. Sí, tiene pómulos definidos y bastante altos. Si hoy caminara por Helmsley y viera a alguien con esa apariencia, uno no lo viera con extrañeza, ¿verdad? Cuando uno piensa que pudo haber pasado, uno debe preguntarse, ¿por qué lo escogieron? ¿Cuál era su importancia? ¿Fue porque era importante en el área y por eso lo seleccionaron? Ya saben, nunca lo sabremos. Realmente son conjeturas. Pero sí sabemos que sufrió un traumatismo de fuerza cortante. Sabemos que descarnaron su cráneo. Al escuchar la historia y todo al respecto fue absolutamente fascinante. Realmente completó muchos espacios. Fue realmente impresionante, absolutamente fascinante. Pienso que la reconstrucción facial fue maravillosa. La reconstrucción facial lo trajo a la vida. Es un rostro muy humano. ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron?
Y existe la posibilidad de que los otros esqueletos encontrados con este hombre también tuvieran el mismo final trágico. Añadimos una dimensión a esto que nunca anticipamos agregar. Y de hecho, es la primera vez para mí. Nunca estuve involucrada en algo que incluyera este tipo de rituales. Todavía me incomoda porque realmente no me gustan las palabras, pero al final del día los huesos tienen la evidencia y la evidencia habla por sí sola. Los restos humanos presentados al equipo no eran un descubrimiento reciente, pero se necesitó de la ciencia forense moderna para revivir una historia trágica de 2000 años de edad. El líder de la manada. Nueva serie. Estreno próximo jueves a las 9 por Nat Geo.